Entonces, si gustan, podemos empezar. Eh, Tengo entendido que esta actividad dura hasta la 1:30. eh, y entonces tenemos 12, como les decía, 12, 14 minutos por cada uno. Entonces quisiera darles a todos la más cordial bienvenida a esta eh, sala que tiene por nombre Investigación de Desarrollo de Líderes Escolares, lo que sabemos y nuevas aproximaciones. En primer lugar va a presentar Pablo González y Gabriela Martini del Centro de Estudios de Saberes Docentes, y, y, y luego de su presentación vamos a seguir con la presentación de Shusara Bueno de Queiroz Pascualino y Thais Yunes Pereira de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y en tercer lugar va a estar Germán Fromm del Centro de Liderazgo Más Comunidad. Y finalmente Marcela Peña con Claudio Montoya, también del Centro de Estudios de Saberes Docentes. Así que, cuando quiera. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Esta presentación da cuenta de un trabajo de análisis de contenido que hemos realizado respecto al plan de formación de directores en Chile, en la versión de dicho plan en los años 2018-2019. La presentación está organizada en torno a 5 ejes temáticos, los que serán desarrollados tanto por Gabriela como por quien les habla. Dichos ejes temáticos están enunciados ahí en la slide que está a la vista de ustedes. El objetivo de este trabajo ha sido analizar, como recién decíamos, el plan de formación de directores en la versión 2018-2019 desde la perspectiva del liderazgo para el aprendizaje. Este enfoque de liderazgo, en opinión nuestra, está centrado en la transformación de la enseñanza y en el incremento de los niveles de aprendizaje de las y los estudiantes, y también en el incremento del aprendizaje profesional de las y los profesores, y para los propósitos del estudio nos parece que es el enfoque que más se adecua al análisis. El foco del trabajo está dirigido a mirar si efectivamente los contenidos del plan de formación abordan o no la preparación de las y los directivos para habilitarlos en la perspectiva de que ellos puedan jugar el rol de liderar el desarrollo profesional docente en sus respectivas escuelas y liceos. Lo anterior, teniendo en cuenta algunos elementos de contexto que están planteados también en esta otra lámina, y algunos otros que yo voy a aprovechar de ir incorporando a la configuración contextual del análisis. El primero de los elementos tiene que ver con la dictación de los elementos contextuales, tiene que ver con la dictación de la ley 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, a contar del año 2016, Sistema de Desarrollo Profesional que, entre otros aspectos, releva la formación continua docente situada y contextualizada a la realidad de cada escuela y de cada liceo. En esa misma perspectiva, un segundo elemento contextual derivado de la dictación de la ley tiene que ver con la asignación que la propia legislación hace respecto al director o a la directora, en la perspectiva de que él o ella puedan asumir el liderazgo tanto en el diseño como en la implementación de un plan local de desarrollo profesional docente. Hay también otros elementos de contexto que hemos tenido a la vista para realizar el análisis, como por ejemplo los avances que provienen desde la literatura especializada en formación docente, en especial en la formación continua docente, y hay un último elemento contextual que también ha sido considerado, que dice relación con dos dimensiones, dos de las 5 dimensiones del marco de la buena enseñanza de 2015, que entre otras cosas demandan e invitan a los directivos a desarrollar un conjunto de prácticas relacionadas directa o indirectamente con la formación continua y el desarrollo profesional docente. Desde el punto de vista conceptual,
el estudio lo hemos organizado, ¿no? O lo hemos hecho girar en torno a dos ejes conceptuales o teórico-conceptuales principales. El primero de ellos, tal cual se planteaba en el título del trabajo, se refiere al liderazgo para el aprendizaje. Este enfoque, como recién lo decíamos, se constituye en una suerte de síntesis que integra a un conjunto mayor de modelos de liderazgo, como el modelo transformacional, el liderazgo distribuido, el liderazgo contingente y, por qué no, también el liderazgo instruccional. En particular, de este último enfoque de liderazgo, Hallinger plantea que el liderazgo para el aprendizaje es una suerte de renovación, de actualización y de proyección de ese enfoque al nuevo escenario epocal que las escuelas enfrentan hoy día, las escuelas y los cuerpos docentes enfrentan hoy día en los albores del siglo XXI. Para este estudio específicamente se han tomado un conjunto de repertorios de práctica que en el enfoque de liderazgo para el aprendizaje se plantean, se proponen y que tienen que ver, por ejemplo, con el establecimiento de diálogos pedagógicos entre las docentes y los docentes y entre el director, la directora con ellos, respecto al currículum, la experiencia de aprendizaje o respecto a la revisión y la transformación de prácticas docentes a través del trabajo colaborativo y la promoción de otro tipo de liderazgo al interior de los equipos. Todo lo cual, indudablemente, creemos nosotros, también contribuye a desarrollar condiciones y capacidades para el aprendizaje y el desarrollo profesional de la y los docentes. En este escenario, en particular, el liderazgo para el aprendizaje asigna un rol al director, a la directora, en términos de constituir una de las principales claves intraescuela en la perspectiva de promover un conjunto de condiciones y procesos que favorecen el desarrollo y el aprendizaje profesional. Hay un otro eje conceptual que tiene que ver con la formación continua de profesores y profesores que probablemente la ley 20.903 logra sintetizar muy bien, más allá de los bemoles que pueda tener, pero que logra sintetizar muy bien en cada uno de los subsistemas que contiene y que dibuja la ley a contar de 2016. Y en particular el subsistema que tiene que ver con la formación continua para el desarrollo profesional docente local. Hay una contribución que hace la literatura, tanto a nivel nacional como internacional, respecto a el aprendizaje profesional de la y los profesores, en donde, parafraseando un poco a Peter Senge, ¿cierto?, se propone que la escuela se transforme en una organización que aprende y por tanto también se propone la transformación de los cuerpos de profesores en comunidades de aprendizaje que permitan precisamente resolver los problemas singulares que la pedagogía en la escuela les plantea. Y hay un otro elemento, ¿no?, desde lo conceptual que tiene que ver con algunas categorías que luego utilizamos nosotros, tanto en el enfoque de liderazgo para el aprendizaje como en lo que plantea la literatura respecto al desarrollo docente, el desarrollo profesional docente, que tiene que ver con aquellas cuestiones claves, aquellos factores que son constitutivos del aprendizaje y el desarrollo profesional, como la reflexión crítica, la perspectiva colectiva en torno a la transformación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Dejo a ustedes, a Gabriela, para que pueda comentarnos los aspectos metodológicos y algunos resultados del trabajo. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Bueno, yo quería compartirle efectivamente una síntesis de lo que fue la metodología que nosotros ocupamos, partiendo por recordar el objetivo de este trabajo, ¿no?, que era identificar en el plan de formación de directores el incremento en las capacidades directivas para la promoción del desarrollo profesional docente. Entonces, para ello nosotros utilizamos la metodología del análisis temático, del análisis de contenido temático, que justamente lo que pretende es identificar ciertos patrones de temas o de significados en el conjunto de la data disponible. Y desde esta perspectiva se hace una distinción entre lo que es el corpus set, que en este caso fue, por así decirlo, todos los contenidos del plan de formación de directores, y el dataset, que son particularmente la unidad de contenidos que nosotros tomamos para poder hacer el análisis. Para que se hagan una idea, muchos de ustedes probablemente los conocerán, el plan de formación de directores tiene unos objetivos, una descripción, unos objetivos generales específicos, una descripción general de cada uno de los módulos, y luego hay una identificación de los contenidos que deben ser abordados en cada una de las sesiones de cada uno de los módulos.
Por lo tanto, lo que nosotros hicimos fue analizar esa unidad, digamos, ¿no? Que son las sesiones, el contenido de las sesiones de los respectivos módulos. Y para ello lo que hicimos fue construir categorías deductivas, es decir, hacer una elaboración, una matriz de codificación a partir de la definición de 8 dimensiones que recogen lo esencial o los elementos que nosotros consideramos esenciales del liderazgo para el aprendizaje, y por cierto, están todos estos elementos fundamentales que comentaba Pablo y que ahora las vamos a revisar. Entonces, a partir de esa matriz de codificación, nosotros fuimos identificando en las distintas sesiones los tópicos que allí aparecían, luego hicimos una serie de procesos de síntesis y de sistematización de esa información, y una vez teniendo esos contenidos ya analizados, establecimos a partir del análisis de contenido, establecimos también un nivel de desarrollo de distintas categorías. Es decir, establecimos 3 categorías para identificar el nivel de desarrollo, de presencia o de ausencia, y la calidad también de lo que estaba expuesto en cada una de estas sesiones, teniendo a la vista, por cierto, nuestro marco teórico y las preguntas de investigación. Entonces establecimos 3 categorías, una que es adecuado, que esta da presencia justamente de un vasto desarrollo de la dimensión que nosotros estábamos buscando, que por lo tanto daba cuenta de que estaba incluida y que había una apropiación del contenido suficientemente interesante, relevante y robusta. Un nivel intermedio que daba cuenta de la presencia de esa categoría, pero que requería un nivel de profundización y que por lo tanto daba cuenta de una relativa apropiación de los contenidos del enfoque teórico, y una categoría débil, que es la tercera, que es claramente, se puede entender, que da cuenta de un menor desarrollo de esas categorías o directamente una ausencia, y que por lo tanto dejaban ver una escasa incorporación o una omisión parcial de los contenidos de las categorías de análisis que nosotros estábamos buscando. Y las dimensiones que nosotros establecimos, no sé si ya pasó la lámina, no, ahí, son estas 8 dimensiones que, como comentaba recién, dan cuenta de una síntesis. Por supuesto que estas son las dimensiones, cada una de estas tenía 2 o 3 códigos distintos que daban cuenta de la desagregación de cada una de estas dimensiones, que por cierto no alcanzamos a revisar ahora en detalle. Pero solo muy brevemente, las dimensiones, la primera tenía que ver con la coherencia entre el currículum y las prácticas, que hablaran justamente de la capacidad que tenía el programa de formación de profundizar en las orientaciones que componen el currículum, de las ventajas de la alineación curricular, y varios elementos más. Un segundo elemento tiene que ver con la contextualización, que debiera dar cuenta de las capacidades para la contextualización del currículum, ¿no? Cómo se reconocen cómo se reconocen las capacidades de la realidad sociocultural, geográfica, cómo son vinculados el currículum al contexto de la escuela, a los objetivos de aprendizaje. Una tercera dimensión tiene que ver, y que es fundamental, bueno, todas son fundamentales, pero esta es muy fundamental, tiene que ver con la reflexión de la práctica y cómo a partir de la formación se desarrollan capacidades para el análisis y la transformación de las prácticas de enseñanza, ¿no? Por lo tanto, cómo se profundiza en conocimientos, cómo se desarrollan habilidades para poder que los directivos tengan una práctica profesional reflexiva, directivos y los profesores. La cuarta dimensión se refiere al liderazgo distribuido, que está enfocado, por cierto, como su nombre lo dice, a poder ampliar las comprensiones del liderazgo, sobre todo desde la perspectiva del liderazgo para el aprendizaje, ¿no? Cómo efectivamente se desarrollan habilidades y se genera la capacidad de reconocer y valorar las capacidades también de otros actores de la institución, en el conjunto entre quienes se pueda ejercer el liderazgo y por lo tanto sacarlo del foco del director. La quinta dimensión tiene que ver con la colaboración, cómo por lo tanto se genera una cultura de colaboración, cómo se generan estrategias de colaboración en la institución, cómo se propende también a la generación de comunidades de aprendizaje. 2 minutos, Gabriela. 2 minutos en total. No, quedan entre 2 a 4 minutos, Gabriela. Entonces,
Ok, esas son las dimensiones, por supuesto les compartimos la PPT y avanzamos entonces. Estas son las características de los cursos que me las salto. En general hay distintas, son muy parecidos, hay temas comunes, hay temas distintos. Esta es una síntesis del nivel de presencia-ausencia, el nivel que nosotros encontramos al hacer el análisis de la presencia de cada una de las dimensiones. Esta es la panorámica general, entonces dejo a Pablo los 2 minutos que quedan para que pueda hacer aquí la síntesis de las debilidades y las fortalezas. Sí, Gabriela, si quieres, puedes poner la anterior mejor, dejar la puesta ahí, eso con los resultados. Mira, solo, y por el tiempo que nos queda, solo evidenciar, ¿no? O reforzar lo que ahí aparece visibilizado y evidenciado, ¿no? Con los resultados. Existe para nosotros una suerte de paradoja o de algún nivel de contradicción entre lo que la política pública formula a través de la ley, lo que la literatura recomienda a través de una serie de dispositivos, de prácticas, de herramientas, incluso de condiciones para el ejercicio del liderazgo directivo, y lo que el plan, desde el punto de vista de los contenidos, únicamente el punto de vista de los contenidos, está incorporando particularmente en los tres niveles de curso. Lo crítico es evidente, ¿no? Aparece en la dimensión 3, que tiene que ver con la reflexión de la práctica, con el liderazgo distribuido, la dimensión 4, y la otra dimensión que tiene que ver con la contextualización. Cuando uno analiza el discurso de la política pública, cuando incluso puede mirar los contenidos y los sentidos orientadores de la legislación, ve que hay lugares frecuentes respecto a estas tres dimensiones: la reflexión respecto a la práctica, la necesidad de distribuir el liderazgo y favorecer otros liderazgos al interior del establecimiento, y la necesidad de contextualizar el currículum, la evaluación, el proyecto educativo, etcétera, etcétera. No obstante ello, cuando uno mira desde el enfoque del liderazgo para el aprendizaje, cómo se abordan estas dimensiones en los contenidos del plan de formación de directores, ellos tienen, por así decirlo, una ausencia casi absoluta o un escaso nivel de desarrollo, de abordaje desde el punto de vista del objetivo y los contenidos formativos. Por tanto, y en función del tiempo, yo solo relevaría aquello. Hay otras dimensiones que están muy bien desplegadas, que son muy bien abordadas por el plan, pero sugerimos, y con esto termino, sugerimos que en algunas se evalúe, ¿no? Que en algunas próximas versiones del plan se pueda relevar estas tres dimensiones, en tanto las directoras, los directores permanentemente se ven tensionados por la demanda que hace la política pública a través de las distintas agencias que observan su desempeño, y lo que efectivamente nosotros estamos tratando de desarrollar como capacidades a través del plan de formación. Eso es. Muchas gracias, Ricardo. Disculpen que nos hayamos pasado un minutillo. Está bien, está bien. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir con la segunda ponencia. Vamos a presentar a Xusaura Bueno de Queiroz Pascualino, y junto a Thaís Yunes Pereira de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Gostaria de estar no Chile pessoalmente, né? Mas não foi possível. Estamos aqui através dos meios de comunicação. Bem, para que eu possa partilhar, é preciso que vocês tirem a apresentação de vocês. O Pablo, a Gabriela, precisa tirar a apresentação. Ya bajaron la presentación. Xusaura, ¿tienes que tú puedes compartir tu presentación? Sim, eu estou esperando o Pablo tirar a deles. Agora posso. Ahí. Pensé que era la tuya, muy bien. Isso. Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Já está compartilhando. Bem, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Thaís formou agora, o ano passado, foi minha bolsista de iniciação científica, e eu trabalho na perspectiva do professor gestor. A universidade, aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, tem uma conotação muito forte de formar professor docente de sala de aula, sem
levar em consideração os outros saberes que perpassam, principalmente da gestão. E, nesse sentido, assim, eu vejo que as dimensões colocadas pelos colegas, tanto do Pablo e da Gabriela, vêm mostrando como que esses saberes são necessários para que o professor possa atuar bem no seu trabalho. Qual o objetivo da pesquisa? Foi exatamente entender, nesse contexto que é diferente aqui no Brasil, de formar o professor, se o professor gestor estava sendo elucidado de alguma forma nas publicações, se estavam dando ênfase a esse professor que forma na gestão. E por isso nós procuramos pelos descritores, né? Tanto de estágio quanto de gestão. O período da pesquisa foram 2 anos, de 2018 a 2020, até o princípio do ano passado. A metodologia foi buscar uma referência bibliográfica e buscar nos sites o que estavam sendo trabalhados sobre a questão de estágio da profissão docente com foco na gestão. Os campos de pesquisa foram variados, trazendo as principais publicações do Brasil. E, para isso, o primeiro que nós consultamos e demos uma ênfase foi o Banco de Dados de Tese e Dissertação da CAPES, que reúne todo o material de pós-graduação existente. Foi procurado, então, pelo descritor estágio gestão escolar. No período que foi a criação do Banco da CAPES, de 1987 a 2017, conseguimos 1.159.818 publicações que tinham essa temática ou palavras-chave, estágio, gestão escolar. Depois concentramos apenas no ano de 2017 e conseguimos 1.023 publicações. Vocês vão falar assim, a pesquisa foi feita de 2018 até 2020 e o dado aqui é de 2017, porque o de 2018 ainda não estava disponível. Então, a pesquisa foi realizada com os dados que estavam disponíveis. Desse de 4.023, nós fomos fazendo refinamentos, primeiro das ciências humanas e depois da educação escolar. E, por fim, chegamos a 134 publicações que trabalhavam sobre a questão que aparecia ou estágio ou gestão escolar. Porém, em nenhum desses a palavra gestão, enquanto formação do professor, estava presente. Então, a formação da gestão do professor está muito ligada ao professor universitário, mas o professor de educação básica, das séries iniciais, não aparece a dimensão de trabalhar o professor gestor. Depois consultamos o site do Cielo, usando também os descritores, né, de estágio de gestão, e conseguimos 120, primeiro do período, foi de 2014 a 2018. Nesse período, nós conseguimos 126 artigos, e por 39 vezes a palavra gestão apareceu. Mas também, com uma leitura atenta desses artigos, não encontramos também nenhuma referência dessa formação do professor gestor. Aí voltamos a fazer a pesquisa no primeiro semestre de 2019. Aqui não foi colocado um período histórico. Pegamos no Cielo durante todo o período. E encontramos 34 artigos que foi feita a leitura das palavras-chave, os resumos e dos próprios artigos. Apenas um artigo foi encontrado, mas de 2009, que é esse artigo do Lindomar Cardoso Vieira Oliveira, que fala das contribuições do estágio supervisionado na formação do docente gestor na educação básica.
Então, a gente percebe um silenciamento sobre a questão dessa formação desse professor gestor. Outro ponto de análise foram os anais da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, que é a nossa ANPED, que também é um evento que acontece de renome aqui no Brasil. Para esses anais, nós escolhemos os períodos de 2013, 2015 e 2017. Por que números ímpares? Porque um ano ele acontece nacionalmente, o outro ano ele acontece de forma regional. Então, nós pegamos os períodos em que são realizados nacionalmente. Separamos por grupo de estudos. Nós pegamos o G4, que é didático, o G5, que é Estado e Política Educacional, o G7, que é Educação de Crianças de 0 a 6 anos, o G8, que é Formação de Professores, o G9, que é Trabalho e Educação, o G11, Política e Educação Superior, o G13, Educação Fundamental, e o G18, que é Educação de Jovens e Adultos. Por que fizemos a separação desses GTs e não de outros? Porque o de outros não abordavam diretamente a educação básica, que era o nosso foco de estudo e do ensino superior. Em 2013, nós conseguimos 16 publicações, sendo 2 para o descritor de estágio e 12 para o descritor de formação, e 2 artigos com o descritor gestão ou gestor. Em 2015, dos trabalhos apresentados, 29, sendo que 3 apresentaram o descritor estágio e 22 se referiam ao descritor formação e 4 elucidaram aos descritores gestão ou gestor. Em 2017, nós conseguimos 37 trabalhos que tinham esses descritores, sendo que nenhum dos GT pesquisados apresentaram o descritor estágio. 31 dos trabalhos tinham o descritor formação e 6 possuíam o descritor gestão ou gestor. Bem, mesmo fazendo uma leitura atenta de todos os trabalhos da ANPED, a gente pôde avaliar que, apesar deles trazerem esses descritores, não havia uma associação entre eles, de falar da formação do gestor. Quando se tratava do gestor, era apenas o gestor. Quando tratava da formação, era apenas da formação do professor. Como se fossem 2 coisas distantes e distintas. Outro campo de pesquisa foi do Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino, que é chamado o nosso ENDIP. O ENDIP acontece de 2 em 2 anos no Brasil e também é um evento de referência. Para o ENDIP, escolhemos os descritores gestão e gestor. O ENDIP, ele trabalha com eixos. Então, o eixo 1 foi didática e prática de ensino, desdobramentos da cena da educação, com 4 registros para gestão e 2 para gestor. 2 trabalhos tiveram uma aproximação. A formação de pedagogos no IFES, o estágio supervisionado de gestão articulador da Práticas. O estágio de formação da gestão educacional no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná. No eixo 2, didática, profissão docente e políticas públicas, com 6 trabalhos sobre gestão e 7 com o descritor gestor, e nenhum trabalho relacionado. O eixo 3, didática e prática de ensino nas diversas áreas educacionais, em que não resultou em nenhum trabalho relacionado à temática. 3 minutos, Jussaura. Sim, o ENDIP de 2018, nós tínhamos o descritor 61 resultados, dos quais nenhum com o descritor estágio no título. Porém, ao analisar os trabalhos, notamos que o estágio foi mencionado em artigos, citando como componente curricular necessário nos cursos de pedagogias, mas não havia foco de relacionamento entre eles. E, por fim, nós fizemos também
a pesquisa nos artigos da Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, que é um outro parâmetro importante aqui no Brasil, no período de 2013 a 2018, onde que o descritor formação apareceu por 15 vezes e nenhum relacionado à nossa pesquisa. Considerações. O número ínfimo de publicações, né, que abordou a temática, possibilitou compreender que, na conjuntura da formação dos professores, os saberes selecionados da gestão escolar estavam um pouco evidentes. E, por fim, as nossas referências aqui, em que nós trabalhamos a perspectiva do trabalho do professor gestor, compreendendo, inclusive, que o professor, no cargo de gestão, se ele trabalhar aquelas dimensões que vocês colocaram muito bem na primeira apresentação, podem fazer a diferença na escola, mas por isso ele precisa ter uma formação antes. E nós notamos que não há trabalhos no Brasil que focalize essa formação do professor para a perspectiva gestora. Muito obrigada. Muchas gracias, Susaura y Thais. Les agradecemos también por el respeto al tiempo. Y a continuación va a presentar avances de la formación directiva en gestión de cambios educacionales, Germán Front, del Centro de Liderazgo Más Comunidad. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los que están presentes también escuchando. Lo que vamos a presentar el día de hoy... no estoy pasando la diapo. Ahí. Ahora sí. Para presentar bien cortito, nosotros en Más Comunidad estamos iniciando un centro de liderazgo al cual pertenezco nuevamente en la línea de investigación y monitoreo. Pero los resultados que estamos presentando acá en realidad tienen más que ver con, si bien están dentro de la línea de lo que se trabaja en el centro, tienen que ver con unos avances que se han producido en el Fondesit, específico de desarrollo de la formación continua de líderes educacionales en la gestión de cambios educacionales, que es un Fondesit que ya está en su tercer año y que trata el siguiente problema de investigación, que es un problema de la formación de directivos, de directores en nuestro país, y en realidad no solamente en nuestro país, sino que en otros países también. Una de los preceptos o de las peticiones que le tiene la sociedad a los líderes escolares es que logren implementar cambios, las reformas, las mejoras institucionales, la evolución de la sociedad natural. Está constantemente exigiendo a nuestros directores que puedan perpetuar cambios, que los puedan iniciar. Y pocas veces les ofrecemos herramientas que los habiliten para gestionar estos cambios a nivel organizacional. Entonces lo que hacemos es, ofrecemos una formación en este contexto, y la evaluamos. Y entonces esta experiencia, más que de la formación misma, trata de hablar un poco de la evaluación de cómo estas habilidades de gestión del cambio educacional se estarían siendo adoptadas por las personas que son formadas en este taller, en este módulo. Y vamos a referir esto a través de un caso descriptivo con los resultados que hemos acumulado a lo largo de los años del Fondesit, específicamente también con el caso de una formación en la Universidad de Concepción que se dio ahora en los meses de septiembre y octubre. Así que bastante novedoso. Y para hacer esta medición y hablar de esta experiencia, nosotros nos enfocamos en los desempeños que tienen nuestros estudiantes, que son directores o que son profesores que están en vías de formación como directores, y de lo que aprenden en este taller, llamémoslo taller, un módulo dentro de un ramo, pero podemos, de un magíster en formación de liderazgo, pero lo vamos a llamar un taller igual, porque ese ha sido el formato que ha tenido antes en otras instancias también. Y lo vamos a relacionar con algunas variables que llamaremos antecedentes o demográficas, que nos van a hablar un poco de qué tipos de personas aprovechan de tal o cual manera esta formación. Y creemos que esto es muy relevante porque esto contribuye enormemente a los diseños que podemos hacer los formadores de directores escolares
a la hora de planificar nuestros programas, nuestras instancias, nuestros talleres, finalmente, nuestros módulos de formación. Hay algo que me salto, no puedo avanzar, ahí sí puedo avanzar, perfecto. Obviamente todo esto tiene unos antecedentes teóricos y empíricos bastante añosos, podríamos decir. Nosotros, sobre todo lo que es la gestión de cambios educacionales, lleva más de 40 años de desarrollo constante y de una teoría muy práctica. Me gusta decir, no hay nada más práctico que una buena teoría cuando esta teoría se le ofrece a los directivos escolares. Parece hacerse cargo de una necesidad muy sentida, claro, yo sé que tengo resistencias en mi escuela, sé que atravesamos fases, sé que tenemos procesos micropolíticos, emocionales, pero la verdad es que no sé muy bien cómo hacer que el cambio prospere, que el cambio se desarrolle. Y justamente este taller ofrece esas herramientas. Y en formación directiva también nos tomamos con una teoría un poquito menos añosa, pero aún así bastante importante y que hoy en día está enfocada bastante en la pregunta por la transferencia de estas habilidades, en la pregunta por cómo demostrar que somos capaces de transmitir estas habilidades de liderazgo a las personas que estamos formando y ir mejorando las características de nuestros planes formativos. Al final, porque sabemos que el liderazgo que nosotros estemos poniendo dentro del sistema educacional va a beneficiar al sistema completo con este tremendo efecto de, ¿cómo llamarlo?, de repetición que tiene el liderazgo para las distintas personas. Así que con este objetivo nosotros vamos a explorar los efectos en un sentido bastante laxo. No vamos a hablar de efectos duros, cuantitativos necesariamente, aunque vamos a tocar algunas técnicas cuantitativas, de este módulo formativo de gestión en cambios escolares, y el contexto, como les decía, se trata de 28 estudiantes. Nosotros estamos usando también como método de triangulación, como comparación, datos de otros talleres que han resultado ser bastante consistentes con esto. Que se dio ahora durante este año en 16 horas, obviamente virtual, estamos en contexto de pandemia, y que se basan en una simulación virtual, en la cual en estas 16 horas los estudiantes juegan con un juego de decisiones estratégicas, simulando que a lo largo de 3 años de implementación, eligiendo ciertas estrategias, entre un menú de estrategias que se ve acá en la diapo abajo a la izquierda, van desplegando acciones dentro de sus escuelas. Estas acciones las hacen junto con su equipo directivo que ellos eligen. Ellos conforman un equipo directivo, una parte como bastante entretenida del juego, donde ellos leen acerca de perfiles personales, van tomando decisiones, a quién pongo de directora, quién va a ser un asesor externo que viene de parte del municipio, del sostenedor, quiénes son mis jefes de departamento con liderazgo intermedio, y voy leyendo como distintos perfiles de personas. Y tras bambalinas el juego va teniendo unas mecánicas que fueron validadas teóricamente y que tuvo todo un tema de diseño a través del Fondesit, que nos permitían hacer interactuar las estrategias, las personas, las decisiones y el uso de recursos de una forma significativa que al final termina impactando en el cuadrante de abajo a la derecha en el éxito o en el fracaso de un intento de gestionar un cambio en una escuela. Entonces, una pequeña simulación en la cual yo en 30 minutos puedo hacer que una persona reflexione profundamente y conectado con su experiencia personal y con los planes que está desarrollando concretamente en su escuela. Puedo simular de cómo le estaría yendo a lo largo de un proceso de 3 años, cómo estarían respondiendo los profesores, cómo está manejando aspectos de clima escolar, de resistencia al cambio, etc. Y se van desarrollando algunas acciones como sobre las decisiones tomadas, y es un juego que a la gente le ha despertado bastante interés, bastante satisfacción, pero si bien es parte de la evaluación que nosotros hacemos y que estamos bastante conformes, no es parte de la presentación del día de hoy. Entonces estamos trabajando a nivel metodológico con una muestra intencionada, que no es una muestra, en el fondo es el universo, son todas las personas que toman este taller, los tenemos evaluados.
Entonces no es una muestra que esté representando, sino que efectivamente todos los que han tenido la oportunidad de formarse los estamos midiendo a ver cómo transfieren estas habilidades, cómo las demuestran y cómo se relaciona con sus características de antecedentes o sus características demográficas. Entonces estamos hablando que es un estudio exploratorio, descriptivo de este caso de la Universidad de Concepción. Estamos ocupando técnicas estadísticas, incluso correlaciones, y nosotros vamos a incorporar algunas variables que paso a definir ahora. Unas son los desempeños dentro de la plataforma de esta simulación, que se basan en dos ejes y que para nosotros son una aproximación de lo que podría ser lo que aprendieron. Un eje es el alcance del cambio que ellos están implementando, cuánta gente de la escuela se suma al cambio, y el otro es la profundidad del cambio, que es qué tanto cambio están ocasionando en las personas que se sumaron a ese cambio. Entonces uno puede tener poco alcance pero muy profundo, uno podría tener poca profundidad pero con mucho alcance, o la condición ideal es que uno termina teniendo la simulación con mucho alcance y todos ellos implementando el cambio muy profundamente. Y medimos algunas variables adicionales como el liderazgo educacional, la inteligencia general mediante un test de inteligencia psicológico y un breve cuestionario de pensamiento estratégico que construimos también para estos fines. Aquí les estaba hablando de la profundidad del alcance, que ya tiene que ver con los resultados. Nosotros sistemáticamente le damos oportunidades a los jugadores de ir mejorando sus desempeños o sus aprendizajes. En el fondo veíamos que el primer juego que hacía cada persona, que correspondería a la primera columna roja que estoy presentando acá, significaba que las personas tenían un cierto desempeño, jugaban. La columna quiere decir cuántas personas jugaron eso. La línea azul quiere decir cuánto alcance lograron, y la línea roja quiere decir cuánta profundidad lograron. Nosotros vamos viendo en las columnas rojas de que en cada intento hay menos participantes que se atreven a volver a jugar. Y nosotros de hecho tenemos una gran caída después del tercer intento, porque claro, como profesor dije, al menos tienen que jugar 3 veces, entonces los alumnos ahí se portaron mejor, jugaron las 3 veces y después de eso ya pocos seguían jugando. Lo interesante es que los que seguían jugando probablemente eran los que estaban teniendo peores desempeños. Como se puede ver en la curva, las dos curvas caen para el cuarto intento, y después en el quinto y ya en el sexto intento efectivamente vuelven a subir tremendamente. Lo que nos hace pensar que, primero, en términos de una evaluación de aprendizajes, estamos logrando aprendizajes. Mientras más juega la gente, mejor termina teniendo desempeños en el mismo juego. Recordemos, es una aproximación, pero una aproximación que tenemos como bastante validada en términos teóricos, desde el diseño, desde toda la intencionalidad de este proyecto. Vale decir, estamos logrando que la gente aprenda las habilidades que queremos que aprenda, y si es necesario lo repiten una y otra vez, hasta que lo logren, y ya con 6 intentos todos lo están logrando como a niveles bastante satisfactorios para el juego al menos. Y ahora cuando cruzamos estos datos de los aprendizajes con los demográficos y después con las variables, nosotros no encontramos diferencias significativas ni por sexo, ni por experiencia laboral, lo que llama bastante la atención. La experiencia laboral no necesariamente el cargo, sino que los años de experiencia laboral, ¿sí? Y donde sí hay una diferencia importante es en la edad, que justamente los más jóvenes son más rápidos y son mejores al manejarse en la plataforma. Y hay un perfil que íbamos descubriendo que eran las personas que ya en el primer intento eran capaces como de descifrar la plataforma. Y ahí siempre hacíamos la pregunta, ¿tú te dedicas a juegos de PC, de tablero, de estrategia como una actividad particular tuya? Y sí, pues, siempre surgía como perfil de gamer, que eran normalmente hombres jóvenes que tenían una afición fuerte por los juegos, que tenían una velocidad de aprendizaje muy rápido. 2 minutos. Dentro de lo que era la plataforma. ¿Cuánto, perdón? 2 minutos, Germán. Gracias, Ricardo. Y también tenemos algunas correlaciones que llaman harto la atención porque, por ejemplo, con las capacidades de liderazgo medidas de forma bien tradicional con la teoría de Hallinger, la correlación es bajísima. Vale decir que podríamos pensar que lo que están aprendiendo acá,
en términos de gestión de cambios, no es lo que usualmente se mide como si fuera el liderazgo. Y esto nos pone en la lógica teórica de que estamos ofreciendo un set de habilidades muy necesario, pero que no es parte del conocimiento tradicional de este como acervo teórico que es el liderazgo instruccional. Sí correlaciona un poquito más con la inteligencia general y el pensamiento estratégico, lo que era esperable, y aún así mantiene un nivel de independencia bastante fuerte, lo que es bueno, porque o sea, bueno para el proyecto, no bueno en sí mismo desde una perspectiva moral, es bueno para el proyecto porque quiere decir que a pesar de que una persona puede ser más inteligente, que pueda tener el pensamiento estratégico más desarrollado, lo que se está logrando con esta formación es que se desarrollen habilidades nuevas que antes no estaban contenidas. Así que podemos asumir de que hay algunos aprendizajes relevantes que confirmamos también con experiencias previas en términos de que se van mejorando los desempeños a lo largo de la simulación. La gente visibiliza aprendizajes teóricos en un antes y un después de la etapa formativa, y así también podemos ir trazando trayectorias individuales. En este caso tomamos a los 10 sujetos que hicieron más de 4 intentos, y si ustedes se fijan, la profundidad tenía un comportamiento bastante lineal, no hacía el alcance dentro del juego. Pero cuando uno asociaba las dos variables mediante una multiplicación, lo que uno se daba cuenta es que ambos progresos eran prácticamente lineales. Y de hecho en este gráfico no se ve tan bien, así que lo pasé como a 3 dimensiones. Y hay un aprendizaje que es prácticamente lineal. Son 10 casos, no es mucha gente. No nos entusiasmemos mucho, pero esto para un estudio exploratorio está bastante bien, digamos, donde nosotros vemos que efectivamente la gente linealmente va desarrollando estas habilidades de forma muy progresiva y con una pendiente bastante fuerte. Vale decir, los efectos que estábamos explorando es que estamos teniendo efectos. Nosotros aprendimos que la edad, si bien facilitaba el aprendizaje a la gente más joven, también se puede cuando se trata de participantes con más edad. Eso también es una buena noticia para el proyecto, para esta formación. Y luego las entrevistas que iban esto es una limitante del estudio actual, que las entrevistas que iban a hacer un seguimiento de la transferencia de estas habilidades a los contextos reales no se pudieron cursar de forma válida, porque en el fondo estamos en este contexto de pandemia, y si bien la pandemia exige cambios, no se trata de los cambios planificados y acompañados y organizados, sino que simple solución de crisis y apagar incendios, que no es parte directa de la teoría que estábamos viendo acá. Vale decir, podemos constatar que se producen aprendizajes, se lograron medir, lo que para la teoría de formación directiva es bastante positivo. Pudimos asociar de forma concurrente con algunas variables de antecedentes. Se demuestra que este diseño teórico es útil y es adecuado, y que en el fondo tenemos una asociación bastante interesante con lo que es el liderazgo educacional, dado su independencia, y que en el fondo nos pone en una discusión teórica, curricular, de lo que hacemos los formadores de directores escolares y que cómo deberíamos seguir promoviendo este set de habilidades de la gestión del cambio. Eso es básicamente, al final las recomendaciones van como redundando un poco en esto, y ahí también lo pueden leer finalmente para qué beneficios se podrían prever, que se podrían dar con este tipo de formación. Muchas gracias, Germán. A ustedes. Vamos a presentar la última ponencia. Marcela Peña y Claudio Montoya, también del Centro de Estudio de Saberes Docentes, líderes escolares en la educación media técnico profesional, las necesidades de desarrollo profesional de equipos directivos participantes de un programa de acompañamiento.
Ahí sí. Mi nombre es Marcela Peña y junto a Claudio Montoya vamos a hacer la presentación de esta ponencia. Ambos pertenecemos al núcleo de liderazgo y gestión educativa del Centro Saberes Docentes de la Universidad de Chile, y este estudio también lo trabajamos con Michel Jiménez, un sociólogo del centro, un compañero de trabajo, que no va a presentar hoy día por la cantidad que se nos permitía. Entonces, para poder contextualizar, vamos a presentar estos 5 puntos: contexto, la problematización del estudio, la metodología, resultados y las conclusiones que hemos obtenido de este estudio. En principio, decir entonces que es un estudio exploratorio que evalúa la percepción de los equipos directivos de establecimientos de educación media técnico profesional en torno a las necesidades de formación que ellos perciben, de un grupo de directivos que son parte de un proceso de acompañamiento que nosotros realizamos en la universidad, de 16 centros educativos de la región metropolitana de educación media técnico profesional. Y en este contexto, entonces, vamos a señalar algunos elementos. Primero, nos centramos en los equipos directivos por la centralidad del rol de este equipo directivo. La literatura ya y en las ponencias que se han dicho hay bastante de aquello, del actor clave que es para el desarrollo de los cambios en las instituciones y la transformación de las propias escuelas también. Y en un contexto de reforma, por supuesto, ha tomado mucha más relevancia el rol del director y del equipo directivo en su conjunto, en esta expectativa de enfrentar distintos cambios en los sistemas, y con eso también ha llevado a una serie de otros elementos que están vinculados a sus propios procesos de selección, que es la política pública nuestra, nacional, y en miras de un cambio del sistema de educación público. Por lo tanto, hay varios elementos que hoy día están tensionando el quehacer de los directivos y de los directores en particular. Por lo tanto, nos parece importante profundizar en su formación. En este ejercicio, entonces, 3 puntos para la problematización. Primero, estos son centros educativos de educación media técnico profesional. En general hay muy poca literatura sobre la educación media técnico profesional y esta realidad en particular, y más aún de los directores y equipos directivos en este contexto. La educación media TP cubre un 37% de la matrícula de tercero y cuarto medio, por lo tanto es una fuente importante de formación de jóvenes, de más de 155.000 jóvenes que son parte de este ejercicio. Y entre los últimos estudios que se han realizado, como de Sepúlveda de Valdebenito, el 2009, el mismo CEDL, el Centro de Formación a cargo de la Universidad Diego Portales, el 2019 presentó un estudio de caso respecto de los liderazgos en centros educativos con estas características, y determina que la mayoría de los casos que ellos estudian caracterizan un tipo de liderazgo más bien de carácter delegativo, donde la figura del director o equipos directivos delegan su trabajo en otros actores del centro educativo, como los coordinadores de práctica, coordinadores de producción, jefes de especialidad, que problematizan los temas más pedagógicos. Por lo tanto, también este estudio evidencia una debilidad de un liderazgo instruccional o centrado en el aprendizaje de los equipos de liderazgo de estos centros educativos. Y en este contexto, en Chile también hay algunos avances en relación a la propia formación de líderes en este contexto. Tenemos el marco de la buena dirección, que da algunas directrices en relación a las prácticas esperadas. Están los estándares indicativos de desempeño, que también enmarcan la forma de desarrollar las prácticas de liderazgo y también evalúan desde esa perspectiva el quehacer de los equipos de liderazgo y de las escuelas en su conjunto. Y en estos marcos regulatorios están también, como bien se presentó en la primera ponencia, los planes de formación de directores que ya presentaba Gabriela y Pablo. En el 2018 hacen un pequeño guiño, una especificidad a los equipos de liderazgo de educación media técnico profesional. Entonces es una iniciativa de política pública muy reciente, y esa política pública aborda 2 elementos en particular: uno, el currículum TP como un foco importante, y un segundo punto que es la trayectoria socioeducativa de los estudiantes como un foco importante para los equipos de liderazgo escolar. Entonces, tenemos ese contexto de la educación media y la formación, y en un segundo punto, claro, hay literatura especializada también en decir que la importancia del director, directora, como decíamos al inicio, pero también sus expectativas en relación a que pueden resolver problemas de
tensiones internas y externas, por lo tanto lo ponen en un desarrollo de un cargo que es más bien complejo, como hemos ido nosotros recorriendo en la literatura, y que produce en algunos casos algunos aislamientos y frustraciones, por lo tanto es necesario fortalecer sus propias capacidades, y la literatura internacional y también iniciativas a nivel nacional, hay elementos como para el fortalecimiento de la carrera directiva, por ejemplo, la atracción de docentes con ciertas características que potencien la misma carrera, procesos de mentoría para poder colaborar en la inducción de los directores nobles en sus cargos, planificación de sucesión de cargos como estrategias de la política pública que llevan al fortalecimiento de aquello. Sin embargo, otras investigaciones también señalan que siguen estando poco preparados en distintos temas, como por ejemplo las disposiciones políticas, la administración, la gestión de recursos humanos como puntos focales de sus necesidades de formación. Y en este contexto nosotros nos centramos en un concepto que son las necesidades subjetivas de aprendizaje, que también ha estado estudiado por distintos autores como Toledo, Horus, Agud, Sandoval, Estupiñán, que le dan sentido a recoger la voz de los directores y directivos de manera subjetiva desde su experiencia, más allá de las indicaciones y los desafíos que la misma política pública pone de manera estandarizada a los equipos de liderazgo. Por lo tanto, nuestro estudio se centra desde esa perspectiva. Y en este sentido nos preguntamos 4 cosas: cuáles son las necesidades de aprendizaje que perciben estos equipos directivos, cuáles son los desafíos que enfrentan, qué temáticas identifican como centrales y qué han hecho ellos como prácticas específicas para superar estos procesos de aprendizaje. Y en este contexto diseñamos un estudio de carácter mixto, con 2 instrumentos, 2 instancias, una encuesta de carácter cuantitativa y unas entrevistas en profundidad. Las encuestas fueron aplicadas a 26 participantes de equipos directivos de estos 16 centros educativos, y las entrevistas a 6 participantes para poder profundizar en algunos temas de este contexto de los centros educativos en los que nosotros desempeñamos este estudio, que además están categorizados como insuficientes por la Agencia de Calidad del 2018. Algunos han pasado ya a otra clasificación, pero el proyecto surge desde esa nomenclatura. Entonces, a partir de estos instrumentos que nosotros aplicamos, vemos 3 líneas de resultados en esta lógica de necesidades de aprendizaje. Un punto importante eran como los desafíos que enfrentan los equipos de liderazgo de educación media técnico profesional, las necesidades de formación propiamente tal, y cuáles son estas experiencias que ellos visualizan como un elemento importante. Y en primera instancia, estos desafíos de la educación media técnico profesional, identificamos 2 puntos fuertes que nos parece fundamental proponer acá. Uno tiene que ver con la construcción de identidad en este sentido de educación media técnico profesional, considerando, yo diría, 2 elementos. Uno tiene que ver con la comprensión de una educación media TP más bien secundaria, en un colegio que son polivalentes, los estudiantes que escogen estas especialidades parecieran ser menos valorados en términos académicos y con menos proyecciones en términos académicos también. Por lo tanto, hay ahí un punto no menor respecto de la sensación de la propia identidad técnico-profesional, así lo relata esta frase. La enseñanza TP también viene menoscabada. Yo les digo a los jóvenes, ustedes tienen más adelantados que los científicos humanistas, por lo tanto, buscando un discurso para poder validar y potenciar desde una perspectiva más positiva la identidad TP, y que además cruza en estos centros educativos con la categorización de insuficiente de la Agencia de la Calidad, lo que hace que el desafío para estos equipos de liderazgo en términos de identidad y de potencial sea de alta significancia para su propia gestión. Y un segundo punto tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de actualización de los recursos tecnológicos, no necesariamente por la pandemia, esto lo desarrollamos en el 2020, sino más bien por la actualización de las carreras, de las especialidades, que tienen los colegios en particular. Ellos reconocen que hay un ejercicio obsoleto desde la tecnologización, pero además eso cruza un elemento fundamental que tiene que ver con la autonomía que tienen los directores o no para poder gestionar los recursos en relación a este tema en particular, y cómo los sostenedores tienen ahí un punto fundamental para poder hacer
esos procesos de gestión. Por lo tanto, estos son dos elementos súper críticos que nosotros identificamos en los resultados de la investigación. Y en este momento le doy la palabra a mi compañero Claudio Montoya, que va a seguir trabajando en los temas de resultados y las conclusiones. Sí, si puedes pasar la siguiente. Bueno, en el marco de la encuesta voy a tratar de ser bien saltarme varios puntos para que estemos en los tiempos que nos comprometimos. Pero en el fondo hicimos dos ejercicios, ¿no? Uno, preguntarle a los directores o a los directivos en general respecto de ciertas necesidades generales que tenían como equipo, y otra fue preguntar acerca de cosas específicas como TP. Entonces, la primera que ustedes están viendo tiene que ver con el equipo, que después lo vamos a profundizar en los resultados de las entrevistas, pero que identificamos tres grandes grupos de cosas. Uno es esta idea de liderazgo, que tiene que ver más bien con lo que Marcela también hablaba por una parte, el tema de la gestión de los recursos humanos, el tema de cómo conducir procesos de transformación dentro de la escuela, y claro, en primer lugar aparece el liderazgo como una idea muy genérica en términos de la encuesta, como desarrollar la multiplicidad de elementos que eso contiene, pero también destacan el tema de trabajo colaborativo, aparece como una idea bien importante dentro de los directores, y la convivencia escolar y el desarrollo profesional, ¿no? También el tema de la gestión estratégica aparece un insumo muy importante, que la mayoría de las menciones respecto a este tema tienen que ver con levantar y análisis de datos, ¿no? Hay un tema muy central hoy día respecto de cómo empezar a utilizar la información que se genera en las escuelas, que no muchas veces es sistemática, para la toma de decisiones, ¿no? Y en un tercer lugar, el tema de la gestión pedagógica, que tiene que ver con estas deficiencias que ya apuntan otros investigadores respecto de principalmente la articulación del mundo técnico profesional con el resto de los procesos educativos que se llevan al interior del establecimiento. Eso a grandes rasgos. No sé si el siguiente, por favor. Respecto del TP en específico, de la educación técnico-profesional, las respuestas varían un poco, ¿no? En primer lugar, la gestión pedagógica aparece central de nuevo. Como les decía anteriormente, el tema de la articulación de la formación general y las especialidades, cómo acercar el mundo del TP, un tema que se toma el relato de los directores y directivos en este espacio. El liderazgo, de nuevo, también ocupa un lugar importante respecto de cómo implementar ciertos procesos asociados a la educación técnico-profesional, y la gestión estratégica respecto del conocimiento de la normativa, la gestión de recursos, que tenía un poco que ver también con lo que planteaba la Marcela, que hay en un tercer lugar, pero todo muy bien repartido. Esos serían como los grandes temas que salen de la encuesta que realizamos. Pero siendo más específico, Marcela, no sé si puedo avanzar. Y aquí sí que tengo que avanzar rápido. Respecto a los temas fundamentales para el desarrollo profesional, aquí voy a hacer una pincelada por las ideas principales, que muchas son refrendadas por la teoría, pero yo creo que lo importante de esta investigación no es solo como el tema, sino que hay una transición, ¿no? Les preguntamos sobre estos temas, después cómo ellos lo han enfrentado, y finalmente cómo se vincula esto con las experiencias formativas que han tenido, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el tema del liderazgo parece central, nuevamente, la idea del trabajo colaborativo. En la entrevista hay una idea importante de los directores de cómo, sobre todo con la complejidad que tiene un establecimiento de estas características, donde no solo hay formas de la educación media tradicional, sino que también se mezclan especialidades, vínculos con otras instituciones, etc. La posibilidad de construir liderazgo colaborativo y distribuido es central, ¿no? Sobre todo en escuelas, como ellos hablan, que siguen con lógicas muy verticales, ¿no? Donde los directores tienen muchas atribuciones, donde en general no existe mucho trabajo en equipo, y en el fondo la pregunta es cómo podemos ir avanzando hacia allá y de manera más rápida todavía, porque la educación TP lo requiere aún más dado la complejidad de la modalidad, ¿no? Y por otra parte, el tema de la gestión estratégica, que sobre todo tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, se refrenda lo de la encuesta con el tema del uso de datos, ¿no? Aparece una idea central de que al parecer muchas escuelas ya han tenido mucha experiencia en usar información para toma de decisiones, pero no existen hoy día esas competencias instaladas dentro de los establecimientos educacionales, y aparece como un elemento fundamental, sobre todo en instituciones que tienen que involucrarse con empresas, que tienen que generar espacios formativos distintos, establecer como conexiones entre lo que exige la política pública y lo que necesitan los estudiantes para insertarse en el mundo profesional, donde el saber usar los datos y interpretarlos y trabajar con ellos para mejorar las tomas de decisiones aparece como un elemento fundamental. Y asimismo la gestión de redes, que es un tema central del TP, que es
cómo las redes, cómo el vínculo con la empresa, que muchas veces son los mismos directores, incluso más que los sostenedores, tienen que generar. 2 minutos, perfecto. Entonces hay dos temas centrales, y respecto a la gestión pedagógica, el tema también, la bibliografía lo ha señalado en otras investigaciones, la articulación curricular es un tema que en cierta medida, muy informalmente, hace aguas dentro de las escuelas. No existe mucha conexión, de hecho hay muchos directores y directoras que nos señalaban un poco como ellos no venían de la formación técnico profesional, en el fondo delegaban, ¿no? Es como, bueno, ese mundo yo no lo toco, son los docentes que se vinculan con el coordinador, pero existe una suerte como de dos mundos dentro de un mismo establecimiento, ¿no? Y eso aparece como una necesidad sentida respecto de cómo empezar a tener más herramientas, sobre todo para directores y directoras que no necesariamente tienen formación en las especialidades, pero que requieren insertarse en ese mundo, ¿no? Y desarrollar las competencias. Entonces, ¿cuáles han sido las experiencias resolver la necesidad? Aquí los entrevistados se enfocaban en dos cosas. Uno, cómo ellos lo han enfrentado, y cómo los espacios formativos han contribuido en este ejercicio. En respecto de cómo ellos lo han enfrentado, aparece mucha la idea de sumergirse en este mundo, ¿no? Como que requiere de una disposición directiva distinta, ¿no? Y eso se notaba, hay un contraste importante entre quienes buscan como acercarse, involucrarse, en el fondo tener formación específica respecto al TP, y quienes solo delegan, ¿no? Y ahí se genera como un quiebre bien importante. Pero respecto a las experiencias, cuando ya hablan de los que han tenido experiencia de formación, es la importancia que tiene la gestión de redes, ¿no? Muchos sostenedores las producen, pero otros no, y que tiene que ver cómo, entonces, en estos colegios que son tan particulares y que tienen experiencias tan específicas, cómo nosotros construimos experiencia en conjunto, cómo aprovechamos la experiencia del TP o del liceo que está a 2 calles allá y que ha vivido los mismos procesos que yo. Entonces es importante esa gestión de redes y genera mucha sinergia, etc. Quedan 2 minutos, yo creo que ya voy en 1 y medio, así que conclusiones. No, ya estamos. Bueno, en línea general las conclusiones es reiterar las ideas principales, ¿no? El tema de la identidad, que aparece como un tema central, como distinción de otras modalidades, apareció bien crítico y no lo habíamos visto en otras investigaciones, porque además son colegios precarios. Entonces, en esa como definición aparece como un tema que la formación también tiene que abordar, cómo se construye una identidad positiva dentro del establecimiento. El tema de los recursos tecnológicos que señalaba Marcela probablemente sea un tema transversal, porque efectivamente identifican que en el fondo el TP se está quedando en el pasado, y es cómo el Estado provee de recursos para que a los estudiantes les enseñemos cosas que necesitan en el presente, ¿no? Y dar ejemplos, no sé, no tenemos software para que aprendan a trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, y por último, los temas que mencionamos recientemente, ¿no? Yo diría cómo avanzar en un liderazgo más distribuido, eso me parece como un tema central para esto directivo. Eso. Bueno, muchas gracias, Claudio y Marcela. Le agradecemos a todos por tratar de ceñirse a los horarios, súper poco tiempo. Sin embargo, traté de dar un poco mayor flexibilidad. Los invitamos ahora a hacer algunas preguntas, observaciones con respecto a las distintas ponencias. Entonces dejo la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta. Eu não tenho uma pergunta, mas gostaria de fazer um comentário. Porque eu estou vendo que as pesquisas estão se convergindo para trazer, inclusive, a experiência de pessoas com mais tempo no exercício da profissão da gestão. Há 2 anos eu venho realizando o que eu chamo roda de conversas. Então, eu chamo a pessoa que está atuando na gestão para poder falar sobre a sua vivência. Eu falo que esse período ele tem vários objetivos, mas 3 me são muito caros, são que eu dou maior lance. Um deles é de oportunizar a interlocução entre a educação básica e a universidade. Outro ponto que eu vejo importantíssimo é de estabelecer a reflexão sobre a ação realizada. Na concepção de Paulo Freire, conscientização. Esse diretor, ao falar daquilo que ele faz, ele repensa suas ações e ele volta para o seu campo modificado. E a terceira, eu brinco que é a curativa,
Porque quando eu falo daquilo que eu estou passando no meu dia a dia, no meu cotidiano, trazer essas pequenas experiências traz um certo alívio nas relações. Muitas vezes a pessoa está vivendo um momento tão sufocado, tão cheio de coisa na sua escola, que não percebe que aquilo é uma condição quase que de um contexto. Então, essas rodas de conversa têm proporcionado tanto para o gestor que está atuando uma formação contínua de repensar o seu agir, quanto para os estudantes que são os licenciandos de pensar na sua formação gestora. Então, deixo aqui, se alguém tiver interesse em entrar em contato, de participar de uma roda dessa com a gente, seria um prazer. E, assim, a oportunidade de conversar com vocês sobre uma temática que, para mim, é muito importante. Muchas gracias. Obrigado, Rosaura. No tenemos mucho tiempo, pero quizá a lo mejor invitar a alguno de ustedes a hacer algún comentario o alguna observación que quedó pendiente que les gustaría compartir, si alguien tiene alguna pregunta específica. Quisiera hacer una pregunta a Gabriela y a Pablo. En ese sentido, de acuerdo a un poco los resultados que mostraron, la reflexión de la práctica y las posibilidades de fomentar liderazgo distribuido dentro de la formación de liderazgo. ¿Cómo ustedes visualizan, cómo ustedes proyectan o qué desafíos surgen para poder implementar instancias formativas que puedan de alguna manera suplir esas carencias que fueron como los niveles más bajos? Claro, muchas gracias, Ricardo. A ver, nosotros creemos que la versión del plan 2018 y 19, y así lo desarrollamos más en el trabajo, constituye un avance respecto a otras versiones anteriores del mismo plan. Eso es indudable. Porque, por ejemplo, se incorporan estrategias de desarrollo directivo, desarrollo docente directivo, como el coaching y la mentoría, que implícitamente suponen el desarrollo, por ejemplo, de la reflexividad en las y los directivos escolares. Eso, indudablemente, así está planteado por esas propias estrategias de desarrollo profesional. No obstante ello, creemos que lo que debiera incorporarse primero dentro de los contenidos y relevarse dentro de los contenidos de una nueva versión del plan tiene que ver precisamente con el desarrollo de estas capacidades profesionales y los directivos. En tanto, se les pide a ellos que lideren el diseño y la implementación de un plan de desarrollo profesional docente que supone que está puesto desde el punto de vista de la base, ¿no? Que las y los docentes cuenten con esa habilidad, con esa competencia generativa. Sabemos que eso no es así, porque la formación inicial ni la formación continua durante décadas no ha preparado a las y los profesores para desarrollar precisamente esa competencia generativa. Entonces, lo primero que planteamos es que efectivamente han de incorporarse estos conceptos de manera más central, en tanto uno de los principales desafíos que la política pública y la propia literatura le plantea a los directivos es precisamente este, ¿no? El de liderar el desarrollo de capacidades profesionales en la escuela desde la singularidad y desde la demanda contextual, y yo creo que hay una constante de los 4 trabajos que hemos compartido en torno a relevar precisamente esa singularidad. Y por otro lado, por ejemplo, la distribución del liderazgo y la posibilidad de comprender, de avanzar, de superar la comprensión acotada del liderazgo en cuanto a que está únicamente alojado en aquellos, comillas, antiguos directivos de nivel superior, como lo decía la legislación antiguamente, ¿no? Y entender que el liderazgo, más allá incluso de lo que se pueda definir o proponer desde el punto de vista de la propia política pública, el liderazgo ocurre en la comunidad escolar, ocurre en otros niveles, en otras instancias, en el nivel medio, por ejemplo, con los propios jefes de departamento, los coordinadores de ciclo, de nivel, y qué sé yo. Entonces, creemos nosotros que eso debe ser relevado como contenido ahí para avanzar en una nueva versión del plan, pero además ha de ser relevado transversalmente en todos los módulos de
el proceso de formación y fundamentalmente en una apuesta metodológica. No basta con que lo declaremos en los objetivos, en los contenidos, sino que también debiese el plan incorporar un pie forzado desde el punto de vista de la metodología, del ciclo de aprendizaje profesional de un profesor, una profesora en este caso, en el cumplimiento de la labor directiva. A propósito de lo que decía la colega de Río de Janeiro, probablemente ahí el concepto de praxis freiriano es el que debiera estar cruzando transversalmente también la propuesta formativa de las y los directores. Eso, Ricardo, gracias. No, muchas gracias a ti. Bien, si no hay alguna otra comentario, no me gustaría que se quedaran con la sensación de que no tuvieron la oportunidad de poder hacer algún comentario, alguna pregunta. Germán, Thais, Gabriela, claro. Yo solo complementar con lo que decía Pablo, que estoy muy de acuerdo en esta perspectiva de una competencia generativa que debiera ser abordada desde la formación inicial, por cierto, y que efectivamente hoy día no lo es, pero también ahí entonces como en los procesos de mentoría, por ejemplo, que hoy día se están llevando a cabo, en el caso de las mentorías de los profesores nobles, desde ahí también se intenciona ello como una práctica continua, digamos, ¿no? Y también en el caso de los procesos de formación a los directivos, cómo ello también se dan una doble dimensión de cómo efectivamente el director, la directora lo instalan en ellos como una práctica permanente en torno a la reflexión de su propio rol, y también cómo ellos le enseñan a los profesores a desarrollar esa práctica, ¿no? No solo desde la mirada direccional de que el profesor, o sea, el director, directora tiene que enseñarlo, sino también es una reflexión sobre su propia práctica. Y ahí, claro, podríamos derivar a todo un tema del plan de mentoría, de cuán preparados o no están hoy día los profesores, las profesoras, los directores, directivos en general, que realizan esos procesos de mentoría en torno, en particular, a esta competencia. Eso. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, vamos a hacer la finalización. Queremos darle las gracias por su atención. Un saludo grande a Río de Janeiro y bueno, al Centro de Estudios Saberes Docente, a Germán, más comunidad y eso. Muchas gracias por su participación. Gracias a Entonces, ti. Por la organización y por la invitación, ¿eh? Que estén muy bien. chao, Pablo. Chao, Ricardo. Susana. Chao, Claudio. Chao, Chao. Marcela. Sí. Chao, Thais. Chao a todos, todas. Chao.